quienes traen sus Biblias y quienes no las traen, pues aquí aparece en la pantalla. Vamos a la carta del apóstol Juan. Es una carta de Apocalipsis para las iglesias. Y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Vamos a leer en esta mañana. Apocalipsis 2 al 7 dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de siete sermones, que el día de hoy vamos a comenzar acerca de este mensaje que el Señor Jesucristo, por medio de el apóstol Juan, da a las iglesias de Asia en este caso. Y la serie yo la titulé La voz de Cristo para su iglesia. Ese es el nombre de la serie. El tema que el día de hoy yo quiero compartirles es la carta del amado para la que olvidó amarlo. Entonces ese es el título del día de hoy. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, en esta mañana, Señor, nosotros reconocemos tu señorío, tu soberanía, Señor. Reconocemos también que tú estás en medio de nosotros, Señor, y que tú tienes la autoridad para dirigir tu iglesia, para juzgarla, Señor, para verla, para analizarla, Señor. En esta mañana te pedimos que con esa autoridad que tú tienes, Señor, porque tú eres el Rey soberano, que el día de hoy nos ayudes a través de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor, a examinar nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que este mensaje, Señor, que el día de hoy va a ser predicado, tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, y que si hay algo que corregir en nuestra vida, lo podamos corregir, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos has dejado solos, tú estás aquí, Señor, tú estás con nosotros, tú vigilas tu iglesia, Señor, tú cuidas tu iglesia. Y que eso para nosotros es motivo de agradecimiento porque tú estás al cuidado de cada uno de nosotros. Señor, te honramos en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea predicada en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, el libro de Apocalipsis, que nosotros vamos a estar leyendo por algunas semanas, es una carta igual que las cartas que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Es similar. Así que los capítulos 2 y 3 que vamos a estar estudiando durante 7 semanas, esos 7 mensajes que el apóstol Juan escribe a las iglesias de Asia, en esos capítulos él comienza con esos mensajes. Son mensajes a las 7 iglesias. Y aquí pudiera surgir una pregunta o algo interesante que nosotros pudiéramos preguntarnos es cómo este libro, el de Apocalipsis, el cual significa revelación y en el cual Dios revela las cosas que dice el apóstol Juan, las cosas que habrán de suceder en el futuro, a la culminación del tiempo y del plan de Dios en esta tierra. Pero algo que es interesante y que a mí ya me llamaba la atención es por qué Dios comienza su mensaje hablando a las 7 iglesias. ¿Por qué él comienza de esa manera si se supone que nosotros
muchas veces tenemos entendido que este libro se trata de eso, de revelaciones, y pocas veces queremos leer el libro porque decimos no nos gusta a nosotros meternos en temas de escatología. No nos vamos a meter en temas de escatología. Simplemente vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros como iglesia y ese mensaje que Él nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque es la voz de Cristo para su iglesia. Hay muchas maneras en la antigüedad en la cual se recibía correspondencia. ¿Y qué pasaría si nosotros recibiéramos una carta directamente del cielo? Que en nuestro correo electrónico o que tuviéramos un correo aquí en la iglesia y en el correo llegara a quienes están a cargo una carta que viniera directamente del cielo. Eso es precisamente lo que Juan está escribiendo y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque esta carta, que es la carta del libro de Apocalipsis o la Revelación, es una carta para la iglesia universal. No solamente el mensaje es para esas 7 iglesias. Dice Apocalipsis 1:11, hablando acerca de quiénes eran los destinatarios de esta carta, y eran iglesias cristianas de la provincia de Roma, de la provincia romana más bien de Asia, lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí es donde se encontraban estas iglesias. Entonces, dice Apocalipsis 1:11, hablando de los destinatarios, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como les decía, aquí surge esa pregunta: ¿por qué el Señor decide primeramente ir con esas iglesias? Si nosotros vemos que este libro es un libro de revelación, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es que primeramente esta carta fue escrita principalmente para las iglesias de Asia en ese tiempo. Y antes de revelar los juicios, antes de revelar las visiones del cielo, las trompetas, las copas y la consumación del reino de Dios, que es lo que nosotros leemos en este libro de Apocalipsis o en esta carta, Cristo se dirige primeramente a su pueblo con el propósito de examinarlo, corregirlo y prepararlo. Dice Primera de Pedro 4:17 acerca de esto, dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, lo primero que hace el Señor Jesucristo es examinar su iglesia. Y ese es el propósito y ese es el por qué Él comienza este mensaje en los capítulos 2 y 3 que vamos a estar nosotros leyendo. Es por lo cual Él comienza hablando a la iglesia, primeramente, antes de revelar todo lo que nosotros hemos leído alguna vez en Apocalipsis. Entonces, ese es el propósito. Dios quiere examinar, corregir y preparar a su pueblo antes que todo. Como lo resumía un pastor erudito, maestro, llamado William Hendrickson, él decía, el Apocalipsis fue dado para fortalecer a las iglesias o a la iglesia militante en medio del conflicto hasta la victoria de Cristo. Los mensajes a las 7 iglesias son, por tanto, la puerta de entrada al resto del libro. Muestran que antes de revelar el desenlace de la historia, el Señor examina el estado espiritual de aquellos que le pertenecen. Por eso comienza de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelar el estado espiritual de aquellos a quienes le pertenecen. Y ese es el propósito por el cual el día de hoy comenzamos esta serie. ¿Por qué? Porque es necesario que Cristo revele cuál es el estado espiritual de cada uno de nosotros que somos miembros y pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Ese es el propósito. Cada ciudad, hablando acerca del contexto de lo que era esta carta, cada ciudad a la cual fue enviada esta carta era el centro de un distrito postal, lo cual también facilitaría que se diseminara este libro a lo largo de esas ciudades o la enseñanza de este libro. El orden de los nombres es el orden natural que seguían los mensajeros para entregar el libro. Eran distritos postales y ese era el orden. Cuando iba correspondencia a estas ciudades, el orden era así como nosotros lo vimos. Iban primeramente a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, hasta terminar en Laodicea.
Así se entregaba la correspondencia y por eso comienza de esta manera. Entonces, había otras ciudades que eran muy importantes en esa provincia, pero Juan, bajo la dirección de Dios, escogió estas iglesias o estos lugares. Es posible porque ya los conocía mejor, pues el apóstol Juan había ministrado en cada una de estas iglesias. Entonces, puede ser que esa haya sido la posibilidad por la cual él envió estas cartas a estas 7 iglesias. En estos capítulos que nosotros vamos a leer, vamos a ver cada una de esas características de cada iglesia. Así que algo que es importante también que nosotros sepamos o entendamos o recordemos, más bien, o es mejor decir que recordemos, es que Cristo tiene el derecho sobre su iglesia a decir lo que Él piensa, pues Él edifica su iglesia, Él la compró con su sangre y Él es la cabeza, por eso Él comienza así, porque Él tiene derecho, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia y Él comienza de esa manera, así que Él tenía el derecho de comenzar. En los capítulos que nosotros vamos a leer, encontramos la palabra yo conozco 7 veces. Leímos al principio y el Señor Jesucristo comienza diciendo yo conozco tus obras. El Señor conoce. Esas 7 veces son repetidas, como les decía en estos 3 capítulos. Él conoce a su iglesia íntimamente porque Él anda en medio de ellas. Y nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos predicado. El Señor está aquí y Él está en medio de su iglesia. Él conoce la condición de cada uno de nosotros. A Él no se le pasa por alto absolutamente ningún detalle de su iglesia, porque Él la gobierna, porque Él está a cargo de la iglesia. Así que Él la vigila de día y de noche. Él vigila la santidad de su iglesia. Y eso es algo bueno, pero también puede ser malo para nosotros, porque a veces nosotros olvidamos de que Cristo vigila a su iglesia y Él está al pendiente de cada uno de los miembros que están ahí, de la condición de cada uno de nosotros. Es por eso que Él nos llama, o Él hace un llamado de atención para nosotros el día de hoy. Cristo camina en su iglesia para observar también la obediencia y frutos de cada uno de los miembros de esa iglesia. Aunque nosotros hablamos de este mensaje como la iglesia o el mensaje a las 7 iglesias que pertenecían a esa provincia de Asia, este libro es un mensaje para la iglesia universal. O estos mensajes que nosotros vamos a estar predicando están destinados también para la iglesia de este tiempo, no solamente para la iglesia de aquel tiempo. Es un mensaje para la iglesia universal y sigue vigente para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue edificando su iglesia, Él sigue velando, Él sigue cuidando y Él sigue buscando fruto en su iglesia. Por eso es vigente para nosotros. Así que el día de hoy nos vamos a ocupar del primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y nosotros sabemos o nosotros debemos saber que esa iglesia estaba ubicada a unos 5 kilómetros del mar Egeo, en una desembocadura ancha del río Castro, así se llama ese río. Ese río era tan amplio y desembocaba en el mar Egeo que fue posible ahí construir una ciudad o una área portuaria. Éfeso era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Era tan importante esa región del Asia Menor que Éfeso fue llamado la metrópolis de Asia. Ese era el nombre con el cual se conocía en aquel tiempo. Pero esa ciudad tenía algo, pues que nosotros hemos visto o nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia después del Nuevo Testamento, cuando surge la iglesia. Nosotros vemos que la mayor parte de los lugares donde se plantaron iglesias eran lugares entregados totalmente a la idolatría. Y eso era Éfeso. Éfeso era un lugar o era una ciudad entregada a la idolatría, cuyo culto o cuyo centro religioso se encontraba el templo de Artemisa o Diana, que era la diosa de la fertilidad. Así que eso daba o los llevaba a ellos a cometer actos inmorales vergonzosos realmente. ¿Por qué? Porque los habitantes de esa iglesia
sostenían relaciones con las sacerdotisas. ¿Por qué? Porque precisamente como era la diosa de la fertilidad, entonces ellos hacían muchos actos verdaderamente deplorables para Dios. Pero eran idólatras, era una ciudad donde uno de los principales fuentes económicas era la venta de estatuillas y de pequeños templos de esa diosa. Y nosotros sabemos en la actualidad, porque lo vemos, el negocio que es vender todas estas cosas, ¿verdad? Y eso pasaba. Lo mismo, la gente iba a la ciudad de Éfeso, una ciudad importante donde iban personas de distintas regiones y ellos tenían que llevar un souvenir, ¿verdad? Entonces compraban estatuillas, compraban esos templecillos y era un negocio redondo para aquellos comerciantes de esa zona. Ese templo dedicado a Diana o Artemisa era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí se encontraban 7 columnas de mármol que era un templo, dicen los historiadores, que era un templo muy hermoso. Era un templo imponente. Así que es ahí donde Cristo escribe por mano del apóstol Juan a esta iglesia de Éfeso. Viendo ahora sí cuál era el contexto de esa ciudad, el apóstol Juan escribe esta carta y ahora sí vamos a ver a quién le destina esta carta y ese es el primer punto que vamos a ver la mañana de hoy. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto dice. Así que algo también que nosotros podemos resaltar es que ahí estuvo el apóstol Pablo en esta iglesia. Él estuvo ministrando por 3 años en la iglesia de Éfeso. Ahí estuvo también el apóstol Juan. Y curiosamente él se encontraba ahí cuando fue arrestado por Domiciano, que era un emperador romano de aquel tiempo. Y de ahí, de ese lugar, después de ser arrestado, Juan fue exiliado a Patmos, a unos 80 kilómetros de esa ciudad, al suroeste. Entonces, ahí vemos eso, pero no solo eso, también estuvo ahí Timoteo y muchos grandes apóstoles o enviados para predicar el evangelio. Entonces, era una iglesia, pues una buena iglesia en términos de doctrina, ¿verdad? Así que Juan comienza escribiendo con la instrucción de Jesucristo y él dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Y a qué se refiere esto? Hay aquí algunas interpretaciones que los teólogos dan a esta parte de la escritura o a estas palabras, hablando acerca de a quién fue dirigida la carta, y se escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La interpretación que creo yo que es la más acertada, pues es la que la mayoría de los teólogos sostienen, es que ese ángel o ese mensajero al que habla aquí, más bien hace alusión a un mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, lo que los pastores, los estudiosos dicen es que ese mensaje iba dirigido para los pastores o ancianos de esa iglesia. Cuando habla acerca del ángel, escribe al ángel, entonces está hablando que va dirigida hacia los pastores de cada una de las iglesias. Hay quienes dicen que no, que había un ángel encargado de cada iglesia, pero eso yo creo que es algo que no puede ser, porque los encargados realmente y a quien les escribe para que ellos puedan transmitir ese mensaje es a quienes estaban al frente de la iglesia, que son pastores, son ancianos de la iglesia. Así que vemos aquí también una frase importante. La frase dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y esto hace alusión nuevamente a los mensajeros de las iglesias, es decir, nuevamente a los pastores y ancianos. A eso se refiere esta parte del texto. Dice, y el hecho de que dice ahí que están a su diestra, estar a su diestra significa que están bajo la autoridad absoluta, cuidado y guianza de Jesucristo. Entonces, por eso, así comienza la carta. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, es decir, aquel que gobierna la iglesia, dice esto. Aquel que tiene control y absoluta autoridad sobre cada uno de los que están ahí en esa iglesia. Jesucristo es el que anda,
en medio de los 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias que nosotros leemos o leímos al principio. Esto significa entonces que Cristo vigila, conoce, acompaña y juzga de cerca a su iglesia en la tierra. Eso es lo que hace Jesucristo, y Él está aquí en el medio de nosotros. Él está en medio de su iglesia. Cristo no se fue y abandonó su iglesia. Él está al pendiente de la iglesia y Él habla y Él da un mensaje para nosotros. Él quiere darnos a conocer. Y en ese tiempo le dio a conocer a esta iglesia y a las otras 6 más, y a nosotros lo que Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Así que Él guía a su iglesia, Él la vigila, Él la acompaña, Él la juzga, porque Él es el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia. Y nosotros seguimos leyendo y nosotros vemos que esta es la segunda cosa que podemos resaltar aquí, es que Cristo ve ciertas cualidades que tenía esa iglesia. Como les decía, no era cualquier iglesia, era una iglesia que tenía ya 40 años de haberse establecido en ese lugar. No era una iglesia joven, ¿verdad? Ya podemos decirlo nosotros así, era una congregación, un lugar donde ya había gente madura. Una iglesia, como les decía, enseñada por Pablo, por Timoteo, por Juan, una iglesia, podemos decirlo así, doctrinalmente sólida, con sana doctrina. Eso era importante, y Jesús resalta esas cualidades y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo exalta algunas virtudes de esa primera iglesia, la cual tenía alrededor, como les decía hace un momento, alrededor de 40 años de haberse plantado en esa región. Así que quienes formaban parte de esta congregación no habían perdido el ímpetu y el deseo por el trabajo. El Señor observa la iglesia y el Señor se da cuenta del trabajo de la iglesia. Él reconoce el esfuerzo que los miembros de la iglesia hacen por el trabajo hacia Él. Así que lo hace con esta iglesia. Su labor era incansable, sus miembros eran activos y diligentes en cuanto a sus distintos ministerios. Así que vemos aquí una iglesia activa, una iglesia que trabajaba de una manera ardua, y nosotros podemos pensar en este tiempo que hay muchas iglesias así, ¿verdad? Lo que en este tiempo conocemos nosotros como activismo, ¿verdad? Iglesias que tienen un montón de actividades y hacen muchas cosas y trabajan y se mueven y hacen tantas cosas. Ellos eran incansables. El Señor lo había visto. Ellos también habían mostrado paciencia en medio de las dificultades, pues se mantenían perseverantes en medio de la persecución. Era un lugar, allí Éfeso, un lugar donde los miembros de la iglesia eran perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos actuaban contrario a lo que la mayoría de la gente lo hacía. Así que esas personas sufrían demasiado, tenían muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque no eran aceptados por la sociedad. Mas, sin embargo, ellos se mantenían firmes. Y hay muchas iglesias así, con cristianos que, sin importar lo que los demás digan, lo que los demás piensen, sin importar las dificultades, las presiones, se mantienen firmes en el Señor. Y eso es algo que el Señor elogia y es digno de elogiar por el Señor Jesucristo. Ellos tenían, como les decía, una buena doctrina. ¿Por qué? Porque ellos eran capaces, y el Señor les dice algo también para resaltar esa virtud, y les dice: ustedes no pueden soportar a los falsos maestros. Sabían discernir entre un falso y un verdadero maestro. Ellos sabían reconocer a aquellos falsos apóstoles, porque en aquel tiempo, como en este tiempo, había muchos falsos maestros. Era una iglesia a la cual nosotros podemos llamarle una iglesia de sana doctrina. Y nosotros podemos pensar en nosotros como una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que la doctrina lo es todo, y la doctrina ayuda en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ejercitar ese sentido para que nosotros podamos darnos cuenta quién es falso y quién no lo es. Así que ellos tenían la capacidad de evaluar a hombres que se decían ser líderes espirituales
y lo hacían siempre en base a su doctrina y conducta. ¿Por qué? Porque ellos tenían sana doctrina, porque ellos conocían de doctrina. Entonces, no cualquiera podía llegar ahí y hablarle ciertas cosas, pues nada más porque llegaba y decía, es que yo soy un apóstol, yo soy un maestro. Ellos sabían. ¿Por qué? Porque habían tenido excelentes maestros. Imagínense Pablo, Timoteo, Juan y muchos otros más. Excelentes maestros, excelente doctrina. Ellos tenían una doctrina correcta, una enseñanza correcta. Dice la escritura respecto a esto, al evaluar a esos líderes espirituales en base a la doctrina y la conducta, enseña lo que enseña segunda de Tesalonicenses 5, 20 a 21. Dice, no menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno. Eso es lo que un cristiano debe hacer y debe ejercitar. Un cristiano debe tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí no se trata, porque muchas veces nosotros decimos, voy a la congregación y me siento y entonces yo agarro lo bueno y desecho lo malo. No. Aquí a lo que se refiere es que nosotros debemos aprender a examinar los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Nada más que nosotros nos vamos siempre por otro lado, ¿verdad? Y así decimos, no, es que no importa, yo nomás me siento y lo malo lo desecho. No, tenemos que aprender nosotros a evaluar verdaderamente a la luz de la palabra, y eso es lo que estos miembros de esta iglesia tenían esa capacidad para hacerlo. Era una iglesia que ejercitaba el discernimiento espiritual gracias a su buena doctrina. Entonces, ¿es importante la doctrina? Claro que es importante, porque nos ayuda a nosotros a entender y a discernir qué es lo bueno y qué no es lo bueno. No estar separando, ¿verdad? Si nosotros estamos en una iglesia donde se nos predica la palabra, pues estamos escuchando la palabra. No vamos a estar en una iglesia donde se nos dice algo y nosotros estamos viendo esto sí, esto no, porque no se trata de escoger la comida, ¿verdad? Se trata de que nosotros recibamos un buen alimento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí necesitamos ejercitar? O ejercitar nuestros sentidos en ese aspecto para darnos cuenta qué es incorrecto y qué no. Y yo les garantizo a cada uno de los que estamos aquí que gracias a Dios y gracias a la enseñanza, y cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, a veces nosotros, porque somos así, cuando estamos en YouTube viendo algo, nosotros ya podemos o aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya no nos comemos las cosas tan fáciles, ¿verdad? A veces vemos predicadores que hablan muy bonito, pero decimos no. ¿Por qué? Porque la doctrina es importante, porque la doctrina ayuda al cristiano a discernir la verdad del error. Así que la doctrina es importante en la iglesia. La doctrina no puede estar fuera de la iglesia, y ellos tenían una buena doctrina. Por más de 40 años esta iglesia había permanecido fiel a la palabra de Dios en medio de cualquier dificultad, pues ellos eran perseguidos y todo lo hacían solamente motivados por una cosa, por la lealtad y devoción a Dios. Ellos no fluctuaban o no se hacían a un lado. ¿Por qué? Porque ellos eran leales a Dios. Dice aquí la escritura que ellos lo hacían. Dice, tú has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Eso es a lo que se refiere. Eran hombres, eran mujeres leales a Dios. No les importaba lo que tuvieran que pasar. Ellos se mantenían firmes. ¿Por qué? Porque eran leales a Dios. Pero hasta aquí todo parece bien y todo parecía muy bonito. Vemos a Jesucristo elogiando a la iglesia y nosotros podemos pensar muchas veces, y ese es un peligro para nosotros a veces, o para, como les decía algunas veces, es un peligro para las iglesias de sana doctrina, porque a veces creemos nosotros que la sana doctrina o tener buena doctrina lo es todo para nosotros, pero nos olvidamos de algo. Y aquí viene el reclamo de aquel que es el amado para la amada que olvidó amarlo. ¿Cuál era ese reclamo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como les decía, todo cristiano o algo que distingue a un cristiano es el amor. Un cristiano verdadero tiene un amor por Jesucristo. Si nosotros no amamos a Jesucristo, nosotros no podemos decir que somos cristianos. ¿Y cómo es que se muestra ese amor? Juan 14, 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí dice claramente la Escritura, la manifestación del amor de todo cristiano hacia Jesucristo es la obediencia. Y todo cristiano que se jacta de serlo, ama a Jesucristo. No puede haber un cristiano que no lo ame, ¿verdad? Y un cristiano que ama, busca agradar a Dios, busca agradar a Jesús. Esa es una de las marcas que nosotros vemos como cristianos. Nosotros vemos en esta iglesia una iglesia de sana doctrina, una iglesia que trabaja arduamente, que persevera a pesar de las aflicciones, que rechaza a los falsos maestros, una iglesia doctrinalmente sólida. Y nosotros podemos decir, ¿qué más puede pedir esa iglesia? Lo tiene todo, ¿verdad? No desmaya, trabaja intensamente, no importa la situación por la cual esté pasando, se mantiene firme ahí. No importa la persecución, no importa nada, él es fiel, esa iglesia es fiel a su Señor. Y como les decía, a veces nosotros pensamos que eso lo es todo. Y a veces nos examinamos nosotros de esa manera y a veces decimos, no, pues yo estoy haciendo algo para el Señor. No, he estado pasando por dificultades, pero aún así estoy firme. La gente me ataca, la gente me rechaza, pero yo me mantengo firme y a veces decimos, no, pues entonces estoy bien, ¿verdad? Soy un cristiano verdadero. Lo que muchas veces olvidamos es lo que esa iglesia olvidó. Perdieron su primer amor. Olvidaron su primer amor. Eso no significa que ellos habían dejado la sana doctrina. Ellos tenían buena doctrina. Eso es real. Así que ellos no habían abandonado esa sana doctrina. Lo que ellos habían abandonado era el fervor, la devoción y el afecto que antes manifestaban por Cristo. Y eso es algo muy distinto a tener buena doctrina y a creer que porque conocemos mucho y porque tenemos buena doctrina ya estamos del otro lado. Y no es así. Cuando una persona conoce verdaderamente a Cristo, experimenta un profundo amor hacia Él. Y si nosotros le conocemos a Él, nosotros debemos experimentar un profundo amor hacia Él. Dice Juan 14:15. Jesús dijo, si me aman, guardarán o guarden mis mandamientos. Esa es una expresión que es similar a lo que nosotros acabamos de leer hace un momento. Pero cuando hablamos de amor y cuando nosotros pensamos en eso que el Señor Jesucristo dice, hablando acerca de abandonar el primer amor, nosotros tendemos a ser románticos, ¿verdad? El cristiano tiende a ser romántico, a pensar que se trata de romanticismo, de cosas así. Pero no es así, no es un amor meramente emocional, sino una devoción sincera que expresa obediencia, adoración y comunión. Así que no es algo romántico. Ay, es que olvidamos el primer amor. Me acuerdo cuando yo estaba enamorado y lo vemos de la manera en que nosotros nos enamoramos de una persona. No es así. Lo que pasa cuando se abandona el primer amor es que se pierde esa obediencia, esa adoración y esa comunión con Dios. Los efesios seguían obedeciendo, pero el amor que motivaba esa obediencia se había enfriado. El verdadero amor del cristiano no nace de querer agradar a Dios por sus méritos propios, sino nace de un corazón que ama verdaderamente a su Señor y que quiere agradarlo en todo. Y eso es diferente. Eso es el tener ese primer amor. Olvidar amar generalmente no ocurre de un día para otro. Eso se va gestando con el paso de los días. Puede suceder respecto a cómo se va perdiendo ese ese amor, que la rutina sustituye la comunión con Dios. Muchas veces nuestra comunión con Dios se convierte en algo rutinario. Y yo veo cómo lo que sucede en el matrimonio es un símil de lo que verdaderamente pasa en nosotros como la novia de Cristo, como la iglesia y Cristo como el novio. A veces nosotros sustituimos la rutina o todo se vuelve rutinario para
para nosotros. A veces nuestros tiempos de comunión con Dios los vemos así como, pues es que lo tengo que hacer ya como una rutina, pero no porque realmente venga de dentro de nosotros un deseo por estar con Cristo y poder tener con Él una comunión. El conocimiento también reemplaza la adoración. A veces se nos olvida y a veces nosotros lo único que adquirimos es conocimiento, pero ese conocimiento no nos lleva a nosotros a adorar a Dios y a admirar lo que Él verdaderamente es, porque el conocimiento a eso nos debe de llevar a nosotros, no al querer saber más que los demás o al creer que nosotros tenemos una mejor enseñanza, no. El verdadero conocimiento lleva a la exaltación del Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos conociendo y verdaderamente sabemos ahora quién es Él. Eso nos lleva a nosotros a adorarlo correctamente. El ministerio muchas veces ocupa el lugar de Cristo. Estamos más preocupados en nuestro ministerio que nosotros tener una comunión con Cristo. Cualquier cosa que nosotros hagamos. Muchas veces se combate el error con un espíritu orgulloso y muchas veces en iglesias de sana doctrina pasa en nosotros que creemos que nosotros sabemos más que los demás y eso se convierte en un orgullo para nuestra vida y entonces refutamos a los demás, pero lo hacemos con orgullo, con el propósito de que sepan que nosotros sabemos más que ellos, ¿verdad? Y no con amor como debe de ser, porque eso nos manda la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos disciplinar o hablar en amor. Y no lo hacemos de esa manera. Muchas veces lo hacemos con orgullo. Y fíjense que una de las cosas que yo he escuchado hablando de ciertas denominaciones hacia las iglesias que son reformadas es el hecho de que dicen, es que en esa iglesia dan puros bibliazos. Y ellos se refieren a bibliazos o muchas veces al hecho de que a veces con orgullo nosotros refutamos las cosas y no debe de ser así. Una de las cosas que es clara es que cómo nosotros podemos refutar el error si no es con la palabra de Dios, pero nosotros debemos de hacerlo con amor y no con orgullo. Ah, es que no, es que yo sé más que tú y no debe de ser así. Eso pasa cuando nosotros abandonamos ese primer amor. Nosotros combatimos el error con un espíritu orgulloso. Muchas veces se mantiene la ortodoxia, pero sin afecto o sin un verdadero afecto por el Señor. Dice John Stott, él decía así, la ortodoxia sin amor es tan ofensiva para Dios como el amor sin verdad. ¿Pero qué es la ortodoxia? Dicen, está diciendo ortodoxia, pero ¿qué es eso? Ortodoxia significa cumplimiento fiel de los principios, la doctrina correcta y las reglas tradicionales. Nosotros pensamos que porque cumplimos fielmente o porque tenemos doctrina correcta, eso debe de reemplazar. No es así. ¿Por qué? Porque esa ortodoxia se mantiene y nosotros somos así muy, ¿cómo se llama? Muy propios en nuestra doctrina, en las cosas, pero sin afecto por Dios. Algo que se critica de las iglesias reformadas es que dicen que los miembros de las iglesias reformadas son fríos. No, en nosotros debe existir ese fuego, ese amor por Dios, esa llama que arde por estar con Él. A veces nos preocupa más las formas que otra cosa. Así que eso es ortodoxia, cumplir fielmente los principios, la doctrina correcta y las reglas tradicionales. Y aquí vemos una palabra, el Señor dice, has perdido tu primer amor, pero ¿qué significa? O algo que nosotros podemos distinguir aquí es esa palabra primer, porque esa palabra es importante, porque esa palabra nos va a ayudar a nosotros a poder entender el significado de lo que el Señor está diciendo para nosotros. La palabra primer viene del griego protos y puede significar primero en tiempo, pero también primero en importancia y prioridad. Entonces, nosotros abandonamos a Jesús, ahora Él ya no es el primero en tiempo, nosotros abandonamos ese amor porque ahora ya no es el primero en tiempo para cada uno de nosotros, ya no lo es. Ya para nosotros no es Cristo la prioridad.
Muchas veces hay otras cosas que lo sustituyen y nosotros lo vimos aquí. A veces lo sustituye la misma doctrina. Para nosotros es más importante que el tener verdaderamente una comunión con Dios. La idea es que Cristo ya no ocupa el lugar central de los afectos de la iglesia. Ellos seguían haciendo muchas cosas para Él, pero ya no lo hacían con el mismo amor. Y sucede. Hay muchas iglesias que supuestamente hacen muchas cosas para el Señor, pero sin amor para Él, porque se perdió ese amor. A veces nuestro servicio a Dios o las cosas que hacemos para Él son mecánicas simplemente ya. Ya lo hacemos como algo mecánico, sin amor. No hay en nosotros esa fuente verdadera de donde proviene el deseo de poderle servir a Él. Y eso cambia muchas veces. Ese afecto se pierde y esas cosas hacen que nosotros abandonemos nuestro primer amor. Ahora, ¿cómo se pierde el primer amor? ¿Cuál es la manera en que nosotros hemos perdido, si es que lo hemos perdido, o cómo es la manera en que un cristiano pierde ese primer amor? Es posible que nosotros podamos mantener una iglesia muy activa y doctrinalmente correcta mientras el corazón está frío. Podemos hacer muchas cosas y a veces creemos y muchas iglesias piensan que porque en la iglesia hay activismo, hay actividades, hay muchas cosas, ahí está el Señor. Pero a veces es, como les decía, a veces se convierte en algo frío, en algo mecánico, el corazón está enfriado. Y acuérdense, una de las advertencias que Jesucristo hace en esta carta a las iglesias o en estas siete cartas que él escribe, y él dice que a los fríos, o frío o caliente, a los tibios los vomita, pero los fríos no están. Y muchas veces el corazón se enfría con el paso del tiempo. El deber reemplaza al deleite. ¿Cuántas veces hacemos cosas para Dios porque debemos hacerlas? Y de allá venimos. Cuando nosotros estábamos en la religión tradicional, íbamos a misa, ¿por qué? Porque debemos ir, porque es pecado si no vas. Pero nos trasladamos para acá y seguimos en la misma, porque para nosotros es un deber estar ahí el domingo, pero no porque realmente queramos estar aquí. No porque realmente queramos estar en un lugar donde nosotros sabemos que venimos aquí a encontrarnos con Dios por medio de su palabra. Pero como les decía, pasa lo mismo y por eso la gente dice, es lo mismo allá que es lo mismo acá, es lo mismo. Pues sí. Tristemente, nosotros nos comportamos como cristianos haciendo lo mismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿O por qué venimos aquí? Porque tenemos que venir. O porque queremos venir. Eso es la manera en que se pierde el primer amor. Cuando el conocimiento reemplaza la adoración, como les decía hace rato. Mucho conocimiento, poca adoración. Nos interesa más saber, ¿verdad? Para poder allá afuera discutir y que no haya nadie que nos gane. Entonces allá afuera yo puedo presumir que sé. Y no es así. La rutina reemplaza la comunión, como les decía. A ver, todos los días en la mañana, a las 8 de la mañana, tengo mi devocional. Ya son las 8, voy a hacerlo, pero es una rutina. Les decía el otro día a los varones, tenemos nuestra aplicación donde tenemos la lectura de la Biblia o nuestro plan de lectura de un año. Y pues es que lo tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces es un deber para mí. No, es que si no lo leo y voy a perder el día y no, tengo que cumplir para terminar. Pero no porque nosotros realmente lo querramos hacer, sino porque es un deber para nosotros el poder estar ahí, pues, hacerlo de esa manera. Y esas son cosas que realmente debemos nosotros considerar. La defensa de la verdad muchas veces reemplaza la ternura. Y nosotros no podemos olvidar que cuando nosotros compartimos el evangelio allá afuera, nosotros debemos tener amor por los demás, así como Cristo lo tuvo por nosotros.
Pero no, a veces llegamos y juzgamos, a veces hay gente o vemos gente que entregada a la idolatría llegamos y que, ¿por qué tienes eso ahí? Quita eso. Eso está mal. Se nos olvida que debemos amar a los demás. A veces somos duros con los demás a la hora de compartirles el evangelio y no quiere decir esto que tengamos que hacer a un lado la verdad, porque la verdad tiene que ser predicada. El asunto es que a veces nuestras maneras, en lugar de acercar, alejan a la gente, ¿verdad? Y eso es algo, acuérdense que es con amor, como nosotros podemos compartir ese mensaje, porque es un mensaje de amor. Claro, como les digo, y no lo malinterpretemos, tenemos que hablar siempre la verdad y la verdad tiene que ser hablada, tiene que ser predicada, pero debe de ser así. El que sigue sirviendo o muchas veces nosotros seguimos sirviendo a Cristo, pero ya no lo hacemos con el mismo gozo, se apaga. Pues es que voy a servir porque pues es que el pastor Angelito me pidió que hiciera, pero y luego pues si no me ve que lo hago, ¿qué va a decir, verdad? Entonces, pero no por amor, no realmente porque nosotros amemos a Cristo y lo hagamos con ese mismo gozo. Y esa es la advertencia que el Señor hace, o esa es la recriminación que le hace a la amada, le dice, has olvidado amarme. Y eso es lo que el día de hoy el Señor nos dice a través de su palabra. Has olvidado amarme, te has olvidado. ¿Por qué? Porque te has convertido en alguien mecánico, en alguien que únicamente busca aprender, pero se ha olvidado de tener esa comunión y esa intimidad conmigo. Eso es lo más importante. Pero no se queda ahí. El Señor nunca nos deja como está y Él pone el remedio, ¿verdad? Él nos advierte de ciertas situaciones o cosas que nos van a llevar a nosotros a una decadencia espiritual, pero Él dice, bueno, ahí te va el remedio. Te voy a decir cómo puedes solucionarlo. Así que, ¿cómo remediarlo? Y Él le dice en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo no solo denuncia el problema, Él también da la solución. Y aquí es donde entra la obediencia de nosotros. Cristo nos está dando la solución. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer caso a lo que Cristo nos dice el día de hoy. Y Él comienza diciendo, recuerda de dónde has caído. Primero, nosotros debemos recordar de dónde hemos caído. Es decir, nosotros debemos recordar de dónde nos sacó Dios y el amor y la gracia que Dios tuvo para enviar a su Hijo Jesucristo y darnos perdón a nosotros. Eso es esencial para nosotros y eso tiene que ver con el Evangelio. Recuerda de dónde has caído, recuerda el Evangelio, recuerda que tú eres pecador, pero que Cristo vino a esta tierra para perdonar tus pecados, para librarte del juicio de Dios y que ahora tienes vida eterna. Ese es motivo y eso es algo que nosotros debemos recordar siempre. Él, nuestro Señor Jesucristo, a través de su gracia, vino a esta tierra, nos dio perdón, nos dio la vida, nos dio esperanza y nos dio también a nosotros gozo. No olvidemos eso. El mayor gozo que el hombre puede tener es el gozo de su salvación, no es de otra cosa. No es de lo que tiene, no es de lo que experimenta, no. Sino realmente el gozo verdadero está en el hecho de darnos cuenta y de saber, Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, ahora tenemos vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Si eso no trae gozo a nuestra vida, nada va a traer gozo a nuestra vida. Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado, Él nos ha redimido, ahora le pertenecemos a Él, ahora nosotros somos sus hijos y eso no lo podemos olvidar. Si nosotros contemplamos esto, no podemos contentarnos con llevar una vida cristiana mecánica, legalista, rutinaria y fría. Eso es lo que nos va a sacar a nosotros. Otra vez, ¿qué necesitamos recordar? El Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero Él también nos da la solución diciendo, arrepiéntete, pero ¿de qué habemos de arrepentirnos o de qué nos vamos a arrepentir? En segundo lugar,
nosotros debemos arrepentirnos de la falta de amor y cambiar nuestro pensar, que a la vez va a cambiar nuestro rumbo. ¿De qué debemos arrepentirnos? Y nosotros debemos ser conscientes en esto, y cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen y darnos cuenta el día de hoy si verdaderamente hemos dejado ese primer amor. Arrepiéntate, dice el Señor, aquí en este texto que nosotros leímos. Arrepiéntete de tu falta de amor y cambia tu manera de pensar, porque eso va a cambiar el rumbo que tú tienes que seguir. Acuérdense que arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, cambiar de dirección, y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Cambia de dirección, vuélvete nuevamente a Él. Arrepiéntete de haberte apartado de Él, de haber apartado esa comunión con Dios. Y esto es rechazar cualquier pecado que está alejando o que nos aleja a nosotros de la intimidad con Dios, así como los ídolos que son prioridades en la vida, que no nos permiten dar a nosotros, a Dios, el primer lugar. Ahora, ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Cuáles son esos ídolos que nosotros tenemos? Porque decía Juan Calvino que el hombre es una fábrica de ídolos y nosotros no podemos decir que no los tenemos. ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Pero no tengo tiempo para tener comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Y no que no trabajemos, ¿verdad? Tenemos que trabajar porque, como dice la palabra, el que no trabaja, pues que no coma. Tenemos que trabajar, pero a veces priorizamos nuestro trabajo aún por encima de Dios. Y hay tantas cosas que tenemos que cambiar, y digo tenemos porque las tenemos que cambiar todos, porque tenemos que ser conscientes de que hemos dejado ese primer amor. Necesitamos buscar más a Dios. Necesitamos buscarlo a través de esos medios de gracia que Él nos ha dado, la oración, la lectura de su palabra, los sacramentos, también el acercarnos a Él por medio de la comunión. Eso es importante para cada uno de nosotros, así que el Señor nos llama el día de hoy al arrepentimiento, y el arrepentimiento es la base de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano no se arrepintió una sola vez cuando creyó en el Señor Jesucristo. No, el cristiano se arrepiente todos los días porque todos los días le falla a Dios. Nosotros, el cristiano lleva una vida de arrepentimiento y fe. Todos los días nos arrepentimos y todos los días nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. Y el Señor sigue diciendo, haz las primeras obras. En tercer lugar, el cristiano debe volver a esas obras que caracterizaban su primer amor y buscar como un mendigo hambriento el alimento de la palabra santa de Dios. Cuando nosotros, y no lo digo cuando nosotros conocimos al Señor, por lo regular lo decimos así porque ese es el tiempo en que más deseo teníamos nosotros de leer su palabra y de buscar. Dios pone en nosotros ese deseo y ahí estamos, y queremos aprender más y queremos leer su palabra. Nosotros, dice aquí que nosotros debemos buscarlo como un mendigo busca el alimento. Con desesperación. El querer encontrar ese alimento que a nosotros nos da vida a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos deleitarnos en la comunión con Dios y con los hermanos en Cristo. Así como obedecer con gozo cada mandato de su palabra. Fíjense algo, y ya lo hemos mencionado, si nosotros no queremos o dejamos a un lado la comunión con el cuerpo de Cristo, eso es evidencia de que nosotros nos hemos apartado de la comunión con Dios, aunque usted no lo crea. Porque usted puede decir, ay no, pues es que yo así soy. No. Si nosotros tenemos una comunión cercana con Cristo, nosotros vamos a tener o vamos a querer tener una comunión cercana también con nuestros hermanos. Pero algo sucede y nosotros decimos que no, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos apartamos de la comunidad de la comunión con los demás, quiere decir que nosotros estamos apartados de la comunión con Dios. Todo eso es reflejo y son cosas que a veces nosotros no nos ponemos a pensar. Debemos, como les decía, con gozo obedecer la palabra de Dios. Nosotros debemos también manifestar a otros o hablar a otros de las maravillas de nuestra fe.
de lo que Cristo hizo con nosotros. Y eso tiene que ver también con el compartir el evangelio con los demás. Nosotros no debemos esperar a sentir el amor antes de hacer las primeras obras. Nosotros debemos actuar. Que a veces, como les decía, nosotros creemos que necesitamos sentir algo para poder actuar y no es así. Vuélvete a tu primer amor no quiere decir espérate a que sientas nuevamente, no. Tienes que actuar. Tienes que volverte otra vez a acercar al Señor, no esperar a que dentro de ti haya ese deseo, ese fuego y que digas, no, es que hasta que yo sienta, porque luego a veces así decimos, hasta que yo sienta el perdonar, perdono. Es hasta que sentimos, no. Tenemos que actuar antes de sentir, porque por lo regular, si no actuamos, no sentimos, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entregarse a esas cosas traerá como premio los sentimientos de amor y dedicación que el cristiano tenía antes para su Salvador. Cuando nosotros nuevamente volvemos a esa comunión con Él, va a volver en nosotros nuevamente ese amor por nuestro Señor Jesucristo, del cual nos hemos alejado. Las primeras obras no son una forma de ganar el favor de Dios, sino una expresión práctica de un corazón renovado. Es evidencia de que verdaderamente hay un corazón transformado en nosotros, no un fruto de nuestro esfuerzo, de quererlo hacer porque nosotros queremos ganarnos su favor. No es así. El volver a buscar al Señor en oración, deleitarse en su palabra y adorarle con gratitud y amar al prójimo, esa es evidencia de un corazón transformado. Porque ese primer amor o ese amor que Dios nos pide tiene que ver también con el amor que nosotros le tenemos a los demás, a nuestros hermanos también. Así que Jesús hace aquí, ya casi para terminar, hace una advertencia que es digna de ser atendida por nosotros. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Cristo tiene derecho sobre su iglesia de quitar iglesias. Y no necesariamente tienen que desaparecer. El juicio de Dios pondría fin a la iglesia de Éfeso y esa es la advertencia. El libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros hemos visto que ese candelero representa a la iglesia misma y su función de llevar la luz de Dios al mundo. Quitarlo significa que Jesús está retirando su respaldo, Él está retirando su bendición y su presencia o la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Y hay iglesias que están así, aunque parezcan iglesias cristianas, donde Cristo ya no está. Y como les decía, a veces pensamos que la evidencia de que Cristo está es porque hacemos muchas cosas. No, es que nosotros vemos el respaldo de Dios porque hacemos, porque tenemos, porque ya tenemos un proyector nuevo, porque no. El activismo no refleja realmente. La iglesia podría seguir abriendo sus puertas físicamente, pero espiritualmente estar muerta, vacía y sin ninguna influencia o autoridad real, porque Cristo ya no está ahí y Cristo es la autoridad. Y de eso tenemos que tener cuidado. Y el último punto es que el amado elogia a la amada al final de esta carta y él hace una promesa final para ella. Dice en el versículo 7, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí habla de esas obras que hacían los nicolaítas. Y los nicolaítas participaban, dicen los historiadores, porque no hay mucha evidencia de qué realmente sucedía con ellas, pero los historiadores dicen que ellos participaban en inmoralidades y llegaban a las iglesias trayendo esas tentaciones sensuales. Esos nicolaítas, ellos creían que lo que hacían en el cuerpo, lo que pecaban o lo que hacían en el cuerpo no afectaba a lo espiritual, así que ellos podían hacer un montón de cosas depravadas porque no afectaba a lo espiritual. Eso creían que ellos, esa secta, por así decirlo, entonces ellos creían eso.
Ellos lo hacían con conductas inmorales y perversas. La palabra nicolaíta significa el que conquista al pueblo. E Irineo, que era un escritor, él escribió que su fundador fue Nicolás. Vean quién era Nicolás. Nicolás, quien fue elegido como un diácono en Hechos 6. Vean, un aparente cristiano. Pero en realidad, él era un creyente falso que después se volvió apóstata. Y Jesús elogia a esa iglesia porque rechaza esa influencia, que por cierto era una de las características de aquella ciudad de Éfeso, quien estaba siempre entregada a la inmoralidad sexual. Entonces el Señor les dice, eso es lo que yo elogio, ustedes no hacen lo que los demás hacen, porque venía de ese tipo de doctrinas. Era una región totalmente entregada a la inmoralidad sexual, y el Señor elogia eso, dice, tú te has apartado de eso. Y Él hace una promesa. La promesa es que Jesús repetía constantemente, nosotros lo leemos en la Escritura y nosotros podemos ver muchas veces la frase que Jesús repetía, y Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, lo cual hacía distinguir entre un simple uso físico del sentido auditivo y la verdadera comprensión espiritual profunda. Lo que Cristo estaba diciendo no es solamente que escuchen, sino ustedes espiritualmente tienen que comprender lo que yo les estoy diciendo. ¿Y quiénes son los que comprenden las verdades espirituales? Únicamente los espirituales, porque dice la palabra de Dios que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Así que quienes entienden las verdades espirituales son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Por eso Él decía, quien tenga oídos para oír, oiga. Son verdades espirituales, no solamente lo que yo les estoy diciendo o lo que ustedes escuchan. Ustedes deben comprender lo que yo les estoy hablando de una manera profunda, hablando de espiritualidad. Él les promete que al que venciere le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que Juan mismo lo define o define esto diciendo que el cristiano es el vencedor. Dice, al que venciere. Así que, ¿quién es el que vence? El cristiano. Y no vencemos porque nosotros tengamos la capacidad de vencer, dice primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros somos vencedores porque Cristo ya venció y en Cristo nosotros podemos vencer. ¿Cuál es entonces la recompensa, la promesa para aquel que atiende estas verdades espirituales? Es decir, aquel que es un verdadero cristiano, es disfrutar un día de el cielo. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Dios hace para nosotros. Ya para terminar, y con esto concluyo, el primer amor, nosotros no debemos entenderlo como la emoción inicial de un nuevo convertido. Les decía, nosotros somos románticos, pero no se trata de romanticismo. No debemos confundirlo o entenderlo como esa emoción inicial, porque las emociones fluctúan y se terminan. Más bien, se refiere al amor que debe tener la primicia en la vida del creyente, el amor que nace del Evangelio y que motiva a la obediencia a Dios. Ese es el amor verdadero. Juan Calvino señalaba, Dios no se conforma con una obediencia meramente externa. Él demanda un corazón que lo ame verdaderamente. De igual manera, John MacArthur observa que el problema de Éfeso no era la falta de actividad ni sana doctrina, porque luego a veces pensamos que eso es ya estar bien, sino que la verdad había dejado de estar acompañada por un amor ferviente hacia Cristo. Nosotros no podemos apartarnos de la verdad, pero la verdad siempre tiene que ir acompañada de un amor ferviente por Cristo, no una verdad fría únicamente de conocimiento, sino una verdad que realmente actúa y lo hace por amor a su Señor. Una frase para terminar. Dejar o olvidar el primer amor significa continuar haciendo las cosas correctas para Cristo. Pero haber perdido el amor supremo, el deleite y la devoción que deben ser el motor de la vida cristiana, es el peligro de tener una ortodoxia sin afecto. Conservar la verdad, pero con un corazón
que ya no arde por el Señor. Nosotros debemos tener la verdad, pero nosotros tenemos que tener o volvernos a ese corazón que arde por el Señor, por tener una comunión con Dios, y que Dios nos ayude a volver a ese primer amor. Vamos a orar, Señor, en esta